Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien en su casa, espero que la estén pasando bien con su familia y espero que todo el miembro de su familia estén bien. Make the ground shake. Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Pero antes de continuar con este video, quiero mandarles saludos para Orlando Amador, Escalante 507 y Miguel Atencio. Un saludo y un abrazo. Muy agradecido con ustedes por compartir su tiempo en mi video. Así que, y gente, y si usted que está viendo este video quiere que te salude en mi próximo video, No me parece que este chico sea muy listo. solamente tiene que dejar un like así de grande que se vea en la pantalla, comentar, compartir y hacer unas cosas Ah, caray, eso sí me interesa. que con el tiempo la tecnología va a evolucionar, todo evolucionará y van a tener que pagar para hacerlo, que es suscribirte al canal, que hasta el momento es gratis, gente. Así que suscríbete, pícale al botón de suscribirte, activa la campanita de todas las notificaciones. Bueno, creo que me pasé ahí. creo que, Eso se le llama estrategia. bueno, ya saben, así que pues gente, bueno, el video del día de hoy es sobre cómo comunicarse con los Nové en caso de que estos indígenas no entiendan el Nové, porque hay indígenas que no entienden en español, que es la cosa. Así que, bueno, y si usted quiere comunicarte, quédate con bueno, en este canal. ¿Qué? ¿Estás Y si quiere retándome? aprender mucho más de nuestra cultura y nuestro lenguaje, que es muy hermoso y hermosísimo. Así que, bueno, creo que he hecho la primera parte de este video, está en el canal, pueden ir a visitarlo. Sí, pueden ir a visitarlo si quieren, ¿no? Bien pensado, Woody. Si quieren. Bueno, con las primeras frases o palabras con las que te puedes comunicar con indígenas o con los Nové y en Novere es hasta mañana. Hasta mañana sería, hasta mañana en Novere se diría Hatuaida, ya sea mañana o el tiempo que sea. Puede ser Hatuaida ETB, que es mañana, y Hatuaida Nubuken, que es Hatuaida pasado mañana. Nubuken es pasado mañana. Entonces, bueno. Y el otro, bueno, no sé si me expliqué bien, Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. pero bueno. El otro es ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En Novere sería Motoaño. ¿Cómo estás? Motoaño. Y la segunda persona respondería Tito, ya sea Tito, que es estoy, y después de eso diría su estado de ánimo, que por ejemplo Tito Cui, entonces estoy bien. Y si estaría enfermo diría Tito Bren, que estoy enfermo. Y ya hay muchos tipos de estado de ánimo. Entonces, bueno. Y el otro es ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? En Novere sería moto drenuene. Moto drenuene. ¿Qué estás haciendo? Entonces, la segunda persona respondería así. Tito, que sería estoy. Tito, estoy. Ya sea Tito sribire, que es estoy trabajando. Y Tito uben, que sería estoy bañándome o me estoy lo que sea. Entonces, eso sería, ¿no? ¿Qué estás haciendo? El otro es cuando te tropieces con una persona, ya sea en la calle, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, donde sea, y quieres disculparte o pedirle disculpa a esa persona, sería, en Avere sería Maue nite de antivitita. Maue nite de antivitita, que sería discúlpame o perdóname. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera.
creo que los dos. Ajá. Entonces eso. El otro es ¿a dónde vas? ¿A dónde vas en Novere sería Moniki Medende? ¿A dónde vas Moniki Medende? ¿A dónde vas? Y ya la persona, la segunda persona respondería Tiniki, que sería yo voy. Tiniki Basare, que sería yo voy a pasear a algún lugar o a alguna ciudad o algo en el parque o lo que sea. Es bellísimo. Y también puede decir Tiniki Sribire, que sería voy al trabajo. O Tiniki lo que sea, puede decir lo que sea, lo que va a hacer. Y por último tenemos ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Es, en Novere sería Mata Nune Medende. Mata Nune Medende. ¿Dónde vives? Mata Nune Medende. Y la segunda persona respondería Titan Nune, después de Titan Nune, que sería yo vivo, diría el lugar o la ciudad o donde el barrio o lo que sea donde vive. Ya diría ahí el barrio, ya dije todo. Entonces, creo que es hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Gente, y si has llegado hasta aquí, muchas gracias, agradecido con ustedes. Y si es así, y también espero que le haya gustado. ¡Qué buen servicio! Y espero que haya aprendido algo en este video, es lo más importante para mí. Así es así, déjate un like, que sé que ya lo dije al inicio, pero déjate un like así de grande en el video. ¿Qué? ¿Estás retándome? Comparta este video, puede que sea en todas tus redes sociales o lo que sea. Así que puedes que, bueno, compártalo y suscríbete, que es gratis hasta el momento. Es gratis hasta el momento. No sé qué tontería dije al inicio, pero bueno. Suscríbete y activa la campanita de notificación. Así que gente, sin más nada que decirle, me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao. Make the ground shake.